Gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, mi hermano, y disfrutar de la palabra de Dios. Es una bendición poder disfrutar de la palabra de Dios. Generalmente la vida de los cristianos casi siempre está basada en quienes fuimos antes de conocer a Cristo. Nuestro testimonio que más exalta nuestra vida fue el testimonio de la conversión. Hay testimonios poderosos que salvaron miles de almas y siguen salvando miles de almas por personas que se convirtieron de una vida malvada y rindieron sus vidas a Cristo. Y esos testimonios fueron de impacto. Y la mayoría de cristianos casi siempre vivimos apegados a ese testimonio de cómo comenzamos. Pero lastimosamente la mayoría de personas que testifican cómo se convirtieron, hay un porcentaje muy alto que ya no están en la iglesia. Y cada vez que recordamos el encuentro con el Señor, casi siempre hablamos de quién era y cómo Dios me alcanzó y cómo me convertí. Pero muy pocos cuidan su vida personal para tener éxito cada día y poder esperar confiando en Dios hasta que Cristo venga. Por eso le dije que no es tan importante cómo comenzamos, sino cómo vamos a terminar. Este camino del evangelio, hermano, es una lucha diaria, pero hay algo que Dios nos dio, que es la fe. La fe es la herramienta que nos ayuda a nosotros a estar convencidos para poder alcanzar la meta. Y la meta que nosotros tenemos es la espera o regreso de nuestro Señor Jesucristo para levantar a su iglesia, la cual somos nosotros. Esa es la esperanza viva que tenemos nosotros. Entonces es la fe. Ese es el arma de batalla. Ese es el caballo de batalla con el cual nosotros luchamos a diario para no caer, para no apartarnos, para no desviarnos, esperando que Cristo venga. O sea, no importa su testimonio. Gloria a Dios si Dios lo sacó de las drogas, del alcoholismo, del comunismo, del terrorismo. De cualquier área donde Dios nos haya sacado, le damos gracias a Dios. Pero nuestra preocupación debe ser: ayúdanos, 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 ayúdanos. Porque durante esté vivo en esta tierra, Señor, estoy rodeado de consecuencias negativas y estoy rodeado de cosas que me atraen, que me quieren atrapar. Y el propósito de Satanás es que nosotros nos desviemos de la verdad. Y la meta es ir al cielo. La meta no es estar perdiendo el tiempo en las iglesias. La meta no es ser un líder o un ministro. La meta es permanecer limpios, de una conciencia limpia delante de Dios hasta que Él venga. No sirve de nada tener un buen testimonio y ser un puente para que muchos se salven y yo me perdí. Entonces, hermano, es lo que Pablo le está aconsejando a la iglesia que él enseñó. Resulta que los de Gálatas estaban siendo influenciados por los mismos judíos, porque estaban judaizando a la iglesia, que ya no tenía que vivir bajo la ley, sino bajo la libertad de la gracia de Cristo, porque la ley nos salva. Quedó comprobado que la ley nos salva, y el único que salva a la humanidad es Cristo Jesús. Y esa salvación es por gracia. Es por creer en nuestro corazón que Cristo murió en la cruz del Calvario y lo recibimos y somos salvos. Pero los hermanos de Galacia estaban siendo afectados porque se seguía predicando la circuncisión. Y entonces Pablo, que es el fundador de las iglesias, le dice: cuando fundamos la iglesia, cuando yo los instruí, cuando yo los enseñé, les mostré las reglas en las cuales tenían que vivir. Dice: ¿quién os estorbó? ¿Quién es el que se ha introducido? ¿Quién es el que se ha cruzado por vuestro camino y que los ha llevado a desviarse de la verdad? Hemos estado hablando por la mañana que el hecho de estar en una iglesia no significa que, entre comillas, es evangélica, no significa que estemos en la verdad.
Hay una variedad de iglesias de todos colores, iglesias evangélicas que hace tiempo se apartaron de la verdad. Por eso es importante que el cristiano sea guiado por el Señor, hermanos, estudie la palabra. ¿Para qué? Para que nadie lo pueda engañar, porque hay intrusos. Y no solamente personas. La mayoría de veces somos traicionados por nuestros mismos ideales. Hay dos factores que influyen para que la persona se aparte: las circunstancias que vivimos en la vida. Le dije por la mañana que esas no las podemos evitar. Hay hombres que pueden tirar su alma al infierno por problemas matrimoniales. Hay mujeres que pueden tirar su alma al infierno por problemas matrimoniales. Hay padres que pueden quitarse la vida por problemas de los hijos. Hay hijos que se la quitan por problemas de los padres. Hay una serie de problemas, personas que se apartan de la iglesia por contienda con los pastores, con los líderes, y terminan fuera. Hay una serie de circunstancias que pueden llegar a llevar a debilitar al hombre, a desviarse y apartarse de la verdad de Dios. Y eso no se puede evitar. Este día hemos estado hablando con personas nuevas que nos están frecuentando en la iglesia y presentan una serie de dificultades en las cuales han vivido en otras iglesias y dicen: Dios nos ha traído acá. Yo les digo: bueno, sigan. Recuérdense, les digo yo, que nosotros también tenemos errores, porque es parte de la vida. Los hermanos, cuando vienen nuevos, me aman a mí. Pero cuando va pasando el tiempo, comienzan a ver los errores y dejan de amarme. Comienzan a manifestar sus incomodidades y huyen. Algunos, otros luchan, pelean y lo superan, porque son circunstancias de la vida. Usted no puede desviarse de la fe por problemas matrimoniales, no puede desviarse de la fe por problemas familiares, no puede desviarse de la fe por conflictos internos en la iglesia. Tenemos el Espíritu de Dios, hermano, para enfrentarlo y solucionar esa barrera, ese obstáculo, pelear esa batalla y salir vencedor. ¿Por qué? Porque nuestra alma no está en juego. Nosotros tenemos que llegar hasta el final. Entonces, no es importante cómo comenzamos, sino cómo vamos a terminar. Estuvimos hablando de Eva, ¿se recuerda? Fue la primera familia humana que Dios plantó en la tierra, y durante obedecieron a Dios, todo iba bien. Tenían una comunión excelente. Dios mismo bajaba para hablar con ellos. Pero un día a ella se le dio la oportunidad de tener audiencia con el diablo. ¿Cuántos hablan con el diablo? De seguro me va a decir que nadie. El problema es que el diablo en Génesis no se presenta de rojo, ni con cachos, ni con cola. Era una serpientita que hablaba. ¿Ha visto que las personas se ponen a hablar con el gato? ¿Ah? ¿Dónde está mi bebé? El gato no es persona, ni es bebé, ni es humano, ni es nada. Es un animal. Dice que no, nosotros con el gato nos entendemos. Pues no es el gato. Satanás es astuto. Si los animales no hablan, no ande buscando usted que los animales hablen. Le decía a los hermanos que si los animales fueran humanos, yo le dijera al perro: oye, por favor, perrito, ¿se puede salir gentilmente y se va a echar allá afuera a la puerta? Y el perro me dijera: ok, me voy. Pero como no es animal, él se me queda viendo. Y cuando le digo: gentilmente, perrito, ¿me puede escuchar?, él, en vez de irse, se acerca a mí, porque cree que estoy buscando acariciar o tener una amistad con él. Entonces al perro, para que entienda, le tengo que decir: ¡Fori! ¡Pía! Y entonces él llama, porque es animal. Pero si yo a usted le digo: ¡Fori! Pastor, ¿me está botando? Porque nosotros nos entendemos de otra manera, ¿sí? Ella comenzó a hablar con la serpiente. Hay
Le dije que el otro factor, aparte de la circunstancia, son las cosas que nos rodean o personas que nos rodean. Que esas no llegan solas, nosotros las podemos construir, buscar, o nosotros podemos evitarlas. Hay hombres que han caído en adulterio porque en el trabajo o en los lugares que visitaban, ahí hay una serpiente, ahí hay una mujer, o ahí hay un hombre, o ahí hay un joven o una jovencita que de repente le abre su amistad. Y usted dice, no, yo soy cristiano. El fracaso de los cristianos es que creemos manejar la situación. Porque simple y sencillamente vemos que es una persona que le ha brindado su amistad. Y a veces viendo que esa persona busca otra cosa. Pero la persona cree que puede manejar eso. Detrás de la buena amistad de esa persona, de ese hombre, de esa mujer, de ese joven, puede estar la serpiente. Por eso es que es difícil decir, yo no hablo con el diablo, porque creen que el diablo se les va a presentar. No, 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 son personas que nos rodean. Son amistades que nos rodean. Le mandan aunque cartitas o le mandan tarjetitas. Gentilmente puede participar a mi fiesta de cumpleaños este fin de semana. Si ay, la fulanita me manda, propio el día que a mí me toca dirigir o predicar, voy a cambiar. La gente desecha lo de Dios por atender las exigencias que vienen de la parte de afuera que yo puedo evitar y que no tienen nada que ver con la edificación de mi vida. En cambio, afecta mucho mi vida. Porque puedo terminar, hermano, llenándome, cediendo, y puedo terminar, hermano, haciéndole mal a mi vida, y no solamente a mi vida, a mi familia. ¿Qué pasó en Eva, hermanos? Después de que habló con Satanás, se rompió la relación con Dios. Quiero decirle que Dios no tiene relación con la gente pecadora. Donde existe el pecado, se corta la relación. Y en el Edén, Dios los expulsó y los sacó. Y había un cartel que decía, prohibida la entrada para Adán y Eva. Dice la Biblia que ellos no podían entrar más. Y había un ángel con una espada que cuidaba la entrada al huerto del Edén y no entraban más. Y viene la desgracia. Porque cada vez que comenzamos a apartarnos de Dios y a escuchar a Satanás, no vivimos las consecuencias solo nosotros. Comienza el degrado sobre nuestra familia. Su hermano mayor mata a su hermano menor. Y cuando se va a huir, se deduce que se lleva a una de sus hermanas como mujer. La primera familia. Luego hablamos de Noé, el hombre que dice la Biblia que antes de destruir la tierra, Dios encontró que Noé tenía una buena relación con él, era justo y era recto. Y así Dios lo salvó del diluvio, pero cuando sale del diluvio, él comenzó a construirse un viñedo, a fabricar vino y alcohol, comenzó a sayar. Una copa hoy, 2 copas mañana, una botella mañana, 2 botellas pasado mañana. Con el pasar del tiempo, Noé pasaba borracho. Entraba a su habitación y se desvestía, y un día el hijo lo encontró desnudo. Y era una orden de Dios que los hijos no podían ver la vergüenza del padre, la desnudez del padre. Y luego cuando despierta y le cuentan, maldice a su hijo. Imagínense hasta dónde lleva, hermano. La mayoría de personas que se desvían de Dios terminan odiando al esposo, a la esposa, a los hijos, no les importa, familias destruidas, váyase. Cuando lo antes en Dios, y acá lo pensamos, ¿verdad? Lo pensamos todas las familias, que para nosotros los hijos son una bendición. Pero si nos apartamos de Dios, el hijo se puede volver tan bandido que nosotros lo podemos desechar. Noé maldijo a su hijo.
terminó mal. ¿Y quién era Noé? Justo, recto. Pero eso, si no termina bien, no sirve de nada. Sansón fue el otro joven que nace por voluntad de Dios, hermano, bajo una orden de Dios para salvar a Israel, y bajo un pacto de Dios nace Sansón, y eso fue de impacto. Imagínense que un día vengan a testificar y dicen: ¿sabe? Mi hijo nació porque Dios me lo mostró, y dice, Dios me ha dicho que él va a ser un siervo del Señor. Uno se siente hasta mal, porque ya desde el vientre de la madre, imagínense el pleito que tuvo Esaú con Jacob. Porque de repente la madre le contó y dijo: cuando estaban en mi vientre sentí malestares y dolores. Fui a consultar a Dios y me dijo que ustedes dos son dos naciones, pero resulta que tú, le dice al mayor, vas a ser siervo de tu hermano menor. Y ahí comienza una serie de dificultades para Esaú. Porque al final dice: si este va a reinar sobre mí, ¿para qué quiero la primogenitura? ¿Para qué quiero esto? ¿Para qué quiero lo otro? ¿Y para qué? Al final aquel comenzó a usurpar todo, a agarrar todo. Imagínense cuando eso es lo que Dios dice. Por eso es que las personas que dicen: no, yo soy el siervo de Dios, la sierva de Dios, uno se siente mal. Porque uno no llega ni a barrendero, hermano. Imagínense cuando le grite un pastor: respete al siervo del Señor. Y uno se siente, porque es unos grandes siervazos, ¿no? Así lo dijo el Señor. La cosa es que el hecho que Dios lo haya dicho, que Dios lo haya declarado, hermano, no tiene nada que ver si la persona no tiene una consistencia de vida, una persistencia en la fe, y sigue perseverando hasta que Cristo venga. Nosotros no somos ministros o líderes o cristianos que motivamos, que ayudamos, que predicamos, que aconsejamos por contrato o por temporada. Es de por vida. De por vida. Todo cargo que Dios nos dé, todo servicio que Dios nos dé, tenemos que luchar porque es de por vida. Qué bonito, ¿no? Que hoy estoy bendiciendo y después voy a estar borracho en la calle. Que Dios nos libre. Que Dios nos ayude, porque oportunidades, porque circunstancias, porque trampas, el diablo las presenta todos los días. Pero eso está advertido por el Señor. Él nos dijo que esas circunstancias se van a presentar en nuestra vida. Entonces la fe, la certeza y la convicción de la fe nos lleva a vivir, hermanos, sabedores, conscientes que por vivir en este mundo vamos a tener serios problemas. Imagínense que Dios me llama al pastorado y solo por ser pastor hay un montón de hermanos molestos conmigo por ahí en Giro. ¿Yo qué culpa tengo? Si gusta, renuncio. Si usted se casó, le dije en la mañana, van a haber indiferencias en los cónyuges. Y los problemas no son para separarse, son para superarlos y crecer. Es parte de la vida. Tuvo hijos, va a tener problemas cuando los hijos, en las etapas de crecimiento de los hijos, cuando crecen, cuando quieren el mundo, cuando se van a casar, hay una serie de dificultades. Mejor no hubiera tenido hijos, es parte de la vida. Llega a la iglesia y hay unos cuantos chismosos, murmuradores, es parte de la vida. Qué lindo fuera que la iglesia, todos santos, hermano, ya hubiera sucedido el rapto. Lastimosamente estamos en carne y hueso y tenemos errores y defectos y horrores con los cuales afectamos a la otra persona, pero todos debemos de ser conscientes que los humanos fallamos y que mi fe no vive de un error o del buen comportamiento de otra persona, sino que está sostenida en Cristo Jesús. Por eso Él dijo que pusiéramos la mirada en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Y el justo por la fe vivirá. Siga luchando,
Siga caminando, siga avanzando, siga peleando su batalla. ¿Quién se le cruzó? ¿Quién le quiere engañar? ¿Cuál es el problema? Siga adelante, no desmaye, confíe en Dios. Tenga la convicción que esta fe le va a salvar. Y que la lucha y la perseverancia y el cuidado que tenemos, hermano, nos va a dar la corona de la vida eterna. Las demás cosas son superficiales y tienen que aparecer. Entonces le dije dos cosas: las circunstancias y las cosas que nos rodean, que nosotros podemos evitar. Y ahí aparecía Noé, aparecía Sansón, todos ellos fracasaron. Y vean lo que pasa en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 5. Hay otro hombre acá, porque estamos viendo este tipo de personas, personajes de la Biblia, que comenzaron bien, pero que el día de hoy tenemos ciertas dudas de cómo terminaron. Hablemos de Salomón. ¿Dónde cree usted que está Salomón? ¿Allá en el paraíso o en el infierno? Dios sabrá en este trato de estos hombres pasados. Pero lo que nos muestra la Biblia en este tiempo sí es complicado. Porque este hombre, hermano, ha sido uno, o mejor dicho, el único rey más sabio que ha tenido Israel en todo su periodo de monarquía. David fue un gran rey porque fue un guerrero, pero su hijo Salomón fue un cerebro. Fue tan sabio el hombre que en todo su reinado no tuvo guerras, porque sus consejos, sus ideas influenciaban hasta los demás reyes, y todos venían para abrigarse sobre la sabiduría de Salomón. Pero dice que fue elegido, mire, David le traspasa el mando a Salomón. David tenía varios hijos. David fue tremendo, hermano. Dicen que para comprobar que David ya se iba a morir, le pusieron una jovencita que lo calentara. Y cuando él ya no le hizo caso, dijeron: se muere el rey. Porque el hombre había tenido, siendo rey, y en la ley que se vivía antes, mujeres, y tenía hijos al escoger. Ahí está Absalón, ahí está Admón, y ahí están todos los demás hijos que podían sucederle a él en el trono, al reinado. Pero dice que por voluntad de Dios y de entre todos mis hijos, porque Jehová, dijo David, me ha dado muchos hijos. Así va a decir un hermano de acá de la iglesia. Señor, me ha dado muchas hijas, va a decir. Y eligió, dice, a mi hijo Salomón. ¿Quién eligió a Salomón para sucesor de David? Dios. Wow. Eso es como cuando fueron a buscar a David, ¿se recuerda? Y a usted ya ha escuchado ese mensaje. 7 hermosos hijos de Isaí desfilan y ninguno de ellos. Hasta que fueron a traer a David con olor a cabra. Y dijo el Señor: este es, entre medio de esos varones hermosos, Dios escoge a David. Y acá tenemos lo mismo pasa, entre medio de tantos hijos, David confiesa y dice: Dios ha elegido a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Así comienza la vida de Salomón, elegido por Dios. ¿Qué más dice el versículo 25? ¿Lo tiene, hermano? ¿No? 28:5 estamos, y 28:25 no hay. Bueno, falta uno ahí. Segunda de Corintios 1:10. ¿Qué pasa acá en Segunda de Corintios, de Crónicas, Crónicas 1:10? Después de que Dios lo elige rey, si como David le explica a su hijo, me parece que tenía 16 años Salomón, y entonces David le explica las exigencias del Dios al quien él amaba.
Y le dice, si tú eres fiel a mi Dios, le dice David, Dios será fiel contigo. Pero si tú le desobedeces, le dice David, Dios te desechará. Y este joven muchacho, elegido por Dios, comienza bien su vida, porque va, hermanos, en un día y le ofrece ofrenda al Señor. Dice que le presentó 1000 holocaustos a Dios. Y esa noche se fue a su casa y en esa noche Dios le visitó. Y cuando le visita, Dios le dice, ¿qué quieres que te dé? Y claro, como Salomón lo tenía todo, hijo de papá, hijo del rey, no podía pedir cosas materiales, pero él consideró que era necesario tener o adquirir sabiduría para guiar al pueblo de Israel, que no era difícil, que no era fácil guiar a un pueblo tan grande. Y entonces él le pide sabiduría a Dios y le dice, dame sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Sabiduría. ¿Y qué hizo Dios? Le dio sabiduría. O sea, aparte de que lo elige como rey, Dios le concede las peticiones y lo hace, hermano, el rey más sabio. Por eso que el apóstol Santiago, si no me equivoco, dice, si a alguien le falta 10 para el euro, o sea, si a alguien le falta sabiduría, pídala a Dios, que Él la da, dice, abundantemente y sin reproche. Todos los cristianos podemos adquirir nivel de sabiduría si nosotros se lo pedimos a Dios y vivimos para Dios. Y Dios le dio la sabiduría. Entonces fue el rey más sabio de Israel. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Pero cuando ya era viejo, no importa cómo iniciamos, sino cómo terminamos. Gloria a Dios si Dios nos eligió. Gloria a Dios si Dios nos ha dado dones, talentos, ministerios. Toda la gloria es para el Señor. Porque nosotros no somos nada. Es Dios quien lo da. Y si fluimos y somos bendición para personas, es de parte de Dios, no es nuestro. Gloria a Dios, todo lo que Dios da a los hombres, hermano, pero lo importante, lo que Dios espera en nosotros, cómo vamos a vivir esta vida y cómo la vamos a terminar. Este hombre, este rey, cuando ya era viejo, dice Salomón, amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres. Salió igual al padre. Tal palo, tal astilla. Extranjeras. Acá está el gran problema, que lo hablábamos aunque en la mañana. Porque Dios habla, hermano. La gente viene después a mí y me dice, pastor, oye el mensaje, sí que Dios se dirigió a mí. Gloria a Dios. Que no solo lo haya escuchado, sino que le haga efecto. Porque esa es la importancia, hermano. Dice que no se conformó con las mujeres de Israel, sino que buscó extranjeras. Ay, hermano, ese es el problema. Bueno, nosotros ya estamos requete casados, pero hay de los jóvenes. Hay de los jóvenes que no se dejen guiar por el Señor y no obedezcan los mandamientos del Señor y crean que afuera las personas son mejores que aquellos que tienen a Cristo en su corazón. No dije aquellos que son mejores, sino aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Porque aunque si tiene errores, pero si tiene a Cristo en su corazón, tiene esperanza de cambiar. Es diferente, es más dócil. A las de Moab, las moabitas, esos eran pueblos, hermano, eran pueblos que tenían contienda con Israel. Lo tuvieron toda la vida. Las de Moab y las de Amón, las de Edom, a las de Sidón, a la Cetea. Mire de dónde trajo mujeres este hombre. Sigamos.
A ver si aparecen más. Gente de las cuales, dice, Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas. Es que el conflicto es cuando el hombre se desvía del consejo de Dios. A mí Dios me usó, a mí Dios me levantó. Es que de historia nadie vive. La cosa es cómo estamos hoy y cómo nos estamos enfocando hacia adelante. Entonces dice, no llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. Esto dice Dios. Ese tipo de personas mundanas van a terminar por conquistarte, convencerte, y vas a terminar fuera de mi voluntad, siguiendo otro tipo de religiones. ¿Tiene la razón el Señor o se equivoca? Dice la Biblia que cuando ya era viejo, él buscó a estas personas. A estas pues se juntó Salomón con amor, versículo 3. Y tuvo 700 mujeres. Gloria a Dios. Reinas. Eran reinas todas. Y 300 concubinas. 1000. Pero ¿qué pasó, hermanos? Sus mujeres desviaron su corazón. Ay, ay, ay. No, con una no basta. Con una mujer basta, con un hombre basta. Ya ahí a uno lucha por no desviarse. Versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. La mujer tiene, no sé si llamarle don, o la mujer, según la Biblia, es la mujer más frágil de ser conquistada por el enemigo. Así lo muestra desde el inicio de la Biblia. Y puede confundirse y tiene un poder de ¿cómo se llama? De persuadir y convencer. Imagínense, ¿quién podía convencer a Salomón? Si un día vinieron y dijeron, fíjate que esta mujer, hicimos un trato, se comió a mi hijo y hoy no quiere que nos comamos el de él, y al final, ¿verdad? Este es mi hijo, y la otra decía, no, es mío. No, acá Salomón, mire la sabiduría de este hombre. Dice, tráigame el niño, tráigame una espada. Lo voy a partir en dos y le voy a dar un pedazo a cada uno. La que no era la mamá dijo, así sea, amén, me llevo mi pedazo. La que era mamá dijo, no, dáselo a ella mejor. Salomón dijo, tú eres la madre, porque prefiere mejor que tu hijo viva a que muera. La otra decía que no. ¿Qué sabiduría de ese hombre, hermano? ¿Quién lo podía convencer? Venían los reyes a consultar a él, y de su boca salían palabras sabias, consejos, para que estos reyes tuvieran abundancia, no tuvieran necesidad de guerra, y él tenía paz en su reinado. Pero mire, las mujeres tuvieron la capacidad de convencerlo y llevarlo a que se inclinara, hermano, a los dioses. Dice, inclinó su corazón, dice, a los dioses. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Versículo 5. Porque Salomón siguió a Astoré, que era una diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. 6. Mire cómo termina Salomón. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y edificó lugares altos a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Ese tipo comenzó a abrir iglesias, pero no para adorar a Dios. Hoy las corrientes negativas, hermano, siguen abriendo iglesias. Bueno, nos contaba el pastor Eduardo allá en Inglaterra, la iglesia de la cachetada, para que reciban la unción las personas. La sede central, la iglesia de la cachetada filial 1, la iglesia de la cachetada filial 2,
la iglesia La Cachetada Filial 3, y ellos van por todo el mundo y la gente va siguiendo y va abriendo, pero el culto que se lleva ahí no es un culto dirigido a Dios, porque se desviaron de la verdad. Y eso le pasó a Salomón. ¿Cómo inicia Salomón, hermanos? ¿Y cómo termina Salomón? Es increíble. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Acá hay otro rey después de Salomón, no el sucesivo. Muy adelante aparece Usías. Ay, el rey Usías comienza a reinar a sus 16 años. Si usted comienza a leer del 26:1, dice que Usías comienza a reinar a la edad de 16 años. Y en ese tiempo dice que en el tiempo del profeta Zacarías, si no me equivoco, comenzó a reinar. Y dice que en ese tiempo él persistió en buscar a Dios. Y dice que Dios lo hizo altamente poderoso. Es el hombre que inventó armas, hermano, para atacar a los enemigos. Es el hombre que puso los acueductos en Israel para llevar el agua. El hombre tenía unas ideas y Dios lo hizo altamente poderoso. Pero el versículo 16, en el cual nos estamos basando, vea lo que pasa. Mas cuando ya era fuerte, este es el problema de los hombres. Este es el problema de los cristianos. Cuando nos convertimos somos muy dóciles. Sí, pastor. Sí, pastor diácono. Sí, pastor líder. Sí, mi hermana pastora de la cocina. Para ellos todos son pastores. Sí, mi hermano pastor chofer. Gracias por haberme traído. Muy amable, muy gentil. Santo varón de Dios. Y toda esta cosa que aparece. Pero cuando se va creciendo y se nos va llenando la cabeza de conocimiento, como que nos vamos desviando de Dios. Como que ya nosotros vamos superando a ciertas personas, y que aunque es verdad que podemos superar a personas, pero eso no nos autoriza a abusar o a pasar sobre las demás personas que siguen ejerciendo su liderazgo. Entonces dice que cuando ya era fuerte, su corazón, el problema es el corazón, se enaltece. ¿Para qué? Para su ruina, hermano. Cada vez que el hombre se le enaltece el corazón, ay. Ese es el inicio de toda una ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. A mí el Señor me sacó de un hospital. A mí el Señor me sanó un pulmón, me ha puesto un pulmón nuevo. Cada vez que le cuento eso es emocionante, es una bendición. Gloria a Dios por lo que Él hizo. Estoy hablando de mi vida. La cosa es, ¿cómo termino? ¿Cómo vamos a seguir? ¿Cómo vamos a llegar a la meta? Porque se rebeló contra su Dios. El Dios que lo había elegido rey, el Dios que lo había hecho grande, el Dios que lo había bendecido. Dice, aparte de que él ya era grande, se toma una atribución que no le corresponde, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Los tres poderes de Israel: el rey, el sacerdote y el profeta. Esos eran los tres poderes que gobernaban a Israel. Todo rey tenía un profeta y un sacerdote. Y entonces el rey era la figura pública para cuestiones legales. El sacerdote era del área religiosa, el culto a Dios, la quema de sacrificio. El profeta era el que señalaba el pecado del pueblo, el que daba dirección al pueblo, no solamente para señalar el pecado individual, sino el pecado de la nación, y para pedir revelación a Dios, para ver si se podía ir a atacar a una nación, si se iba a conquistar, si se iba a perder. Entonces estaba el poder profético. Cada quien desempeñaba su función. Rey es rey, sacerdote es sacerdote y profeta profeta.
El profeta no podía quemar incienso, ni el sacerdote podía profetizar, ni el rey podía profetizar ni quemar incienso. El rey era rey. Qué lindo es esto en el cuerpo del Señor. Cuando entendemos la jerarquía de Dios, hermano, esto es precioso, porque nadie se mete en el territorio de otro. No importa que sea apóstol y que sea ungido, nadie se mete. No puedes pisotear el ministerio de otra persona, el liderazgo de otra persona. ¿Por qué? Aunque tú seas superior, pero su oficio es eso. Y él entró, dice, al templo a querer quemar incienso, y el sacerdote, sigamos ahí, como era el rey, y a él nadie lo podía mandar, y como estaba lleno de soberbia, y entró tras él, dice el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, porque había que ser valiente para enfrentar a un rey. Ahí está el problema en Venezuela. Enfrenten a Maduro. Si no lo enfrentaron cuando estaba verde, lo van a enfrentar hoy que está maduro. Tienen el poder en su mano. ¿Cómo enfrentar al rey? Porque el hombre perdido, hermano, y confundido y con soberbia no atiende consejos de Dios. Mira que eso no te corresponde, mátenlo. Y le cortan el cuello. Los demás sacerdotes dicen, déjenlo nomás. Pues no, ellos iban, dice, valientes, y fueron detrás de él, versículo siguiente, y se pusieron contra el rey Usía y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usía. ¿Cómo se le saludaba a un rey, hermanos? Oh majestad. Pero ahí la cosa ya cambió. Ahí lo llaman por su nombre. Oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, o sea, a la tribu de Leví, que eran los responsables para ministrar, para hacer el oficio de sacerdocio, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Versículo 19. Y entonces Usía, teniendo en la mano un incensario para ofrecer el incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, que les iba a tirar, dice, ustedes, ¿qué me van a mandar a mí? La mano se le comenzó a llenar de lepra, la frente. Y así, hermano, lo sacan y tiene que terminar fuera del palacio el rey Usía, que Dios lo nombró rey, que cuando se inclinó a él y vivió obedeciendo su palabra, Dios le daba idea, Dios le dio sabiduría para que inventara armas, para que peleara contra todos los reyes que venían contra él, y lo hizo altamente poderoso. Un día él se apartó de Dios, y después de ser héroe, era un cero. Téngalo por presente, amado hermano. Si hoy no es, si el día de mañana Dios lo usa, no somos héroes porque somos superhombres. Si hacemos algo, es porque Dios nos ha llamado a hacer algo. Si fluimos en Dios, es porque Dios nos hace fluir. Pero el día que nos apartamos de Dios, nosotros no somos nada. Y aunque tengamos el título de apóstol, de evangelista, de pastor, de diácono, tenga los títulos, son los únicos que quedan pegados en la pared, pero de ahí Dios no fluye. Porque no es de nosotros, es de Dios. Entonces siempre tenemos que considerar que a Dios le debemos toda honra y toda gloria hasta que Cristo venga. No es un contrato, es hasta que Cristo venga. Quiso ocupar el lugar que no le correspondía. Y luego la lepra viene por causa del pecado, y eso simboliza un abandono de Dios, por Dios. ¿Sabía usted que Dios llega a un grado donde abandona a las personas? Sí. Hoy se habla mucho de la gracia y de la bondad y del amor de Dios. Es que eso es para la humanidad y para el perdido que no le conoce.
Pero el cristiano que peca y que peca y que desobedece y que está ahí, llega un momento que Dios lo deja, hermano. Haz lo que tú quieras. Si Dios no salvara a la fuerza, hubiera salvado a Judas. Anduvo con tres años y medio. Le dio autoridad, le dio liderazgo, vio los milagros, vio la gloria de Dios. Pero él decidió no recibirlo, sino vivir conforme a las ideas que él tenía. Mateo capítulo 10, versículo 1 y 4. Fue elegido por Dios Judas. Él está incluido en los 12 discípulos que luego son llamados apóstoles por el Señor. En la cuenta de ellos, ahí viene Pedro, ahí viene Juan, ahí viene Jacobo y ahí viene también Judas Iscariota. Elegido por el Señor. No solamente fue elegido, mi hermano, el Señor le da autoridad y le da un liderazgo que los otros no tenían. Es un liderazgo de confianza, porque ¿quién va a nombrar de tesorero a una persona que no tiene confianza? Los tesoreros son gente de confianza. Allá afuera, gente de confianza a los dueños de las empresas. Acá adentro, gente de confianza con Dios, que aman a Dios, que temen a Dios. Entonces Dios le da un liderazgo y él era el encargado. ¿Quién no quiso contar el dinero del Señor? ¿Quién no quería ir de comisión? Porque hoy vamos a ir a cenar. Allá decía el Señor, preparen el banquete. Y entonces Judas tenía que sacar la platita. Vea qué privilegio, hermano, lo que Dios le da a este hombre elegido por el Señor. Pero imagínense que él es el que planifica traicionar al Señor, y es una planificación, hermano, con una intencional. ¿Por qué? Porque fue, dice la Biblia, hermanos, capítulo 26 de Mateo, versículo 14 al 16, dice que él va y trata, negocia. ¿Cuánto ustedes me pueden dar por mi pastor? A veces cuando ya hay problemas en la iglesia, hay grupos que se reúnen y dicen, vamos a comer algo, te invito a mi casa, hermano. Y lo que sale a luz es el problema de la iglesia. ¿Has visto el pastor lo que está haciendo? No estoy hablando de acá, puede ser otra iglesia. ¿Se ha visto? Sí, dice, yo lo he visto. Y se comienza a planificar en vez de buscar y decir, ¿cómo le podemos ayudar? Si es verdad que está pasando eso, ¿cómo podemos influenciar para ayudar al cambio? No, se planifica cómo vamos a publicar eso y a destruir. Él va, el tesorero del Señor, va, hermanos, y entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariota, fue a los principales sacerdotes, versículo 15, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Vamos a 30 piezas de plata. Y Judas dice, ok. Vea qué tremendo, hermano. El hombre que ya generalmente se conoce que no le pasó solo a Jesús. Si él dijo, si hacen leña del palo verde, ¿qué no van a hacer del palo de las ramas? Eso no debe ser una preocupación para nosotros, tenderle la mano a alguien y darle de comer y que después por detrás te metan la espada. Eso ya es pan cotidiano. Eso no nos tiene que paralizar de seguir haciendo la obra de Dios y de seguir haciendo el bien. Jesús lo hizo. Jesús supo desde el momento que eligió a Judas que él era el traidor. Y nunca Jesús anduvo, ahí viene Judas. Pedro, ahí viene el traidor y cuídame la espalda. Nadie lo supo. Pero Jesús sabía. Va, negocia, le dicen que le van a dar y ellos le asignan, hermano, esas monedas, 30 monedas de plata, dice versículo 16, ¿qué dice? Vamos, hermana.
Y desde entonces buscaba la oportunidad, ¿para qué? Para entregarlo. Versículo 47. ¿Qué dice el versículo 47? Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Sigamos. Y el que le entregaba les había dado señal, este era Judas, diciendo: al que yo besare. Vea qué tremenda la traición, hermano. Al que yo besare, ese es, prendedle. Siguiente. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro. Y ay, hermano, ay, dice, ay, cómo me hacía falta ese abrazo, dicen unos hermanos. Tengan cuidado. Ay, mi hermanito, ¿cómo está? De repente va y dice: ¿has visto el hermano tal? Ya vino de nuevo. Ay, hermano, sucede. Son traiciones planificadas. Ese es un pecado tremendo, hermano. Porque uno se puede equivocar, uno puede tener diferencias en ciertas conversaciones o problemas o temas a discutir, y puede acalorarse, y de repente pueden hacer algo ahí, pero nunca planifique algo contra su hermano. Reconociendo que todos hemos sido salvos por gracia y que todos hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Acá adentro, no digamos a la gente allá afuera. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Vea las palabras con las que llega. El saludo, hermano, es todo precioso, es todo convencedor. Y el beso, peor, hermano. Ay, nunca me había besado. Gloria a Dios. Nadie me quiere, solamente Él. No, Jesús lo sabía, que algo venía detrás. Capítulo 27, versículo 3. Así entregó Judas al Señor, a su maestro, y entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, versículo 4, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron: ¿qué nos importa? Nos importa a nosotros, allá tú. Y el versículo 5, ¿qué dice? Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Algunos temas de las predicaciones son tan cerca, pero tan lejos. Viviendo 3 años y medio en el ministerio de Jesús, siendo el tesorero del Señor, contemplando con sus ojos y con sus oídos la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, viendo los milagros sobrenaturales de Jesús, caminar sobre el agua, resucitar a Lázaro, sanar a los enfermos, y no pudo convencerse. Lo entregó. Lo entregó. Y muchos episodios parecidos al de Judas suceden en las iglesias. Y nadie está exento, porque nadie sabe cuándo puede ser tentado por el enemigo. Por eso necesitamos vivir consagrados a Dios y pidiéndole a Dios que nos ayude, por favor. Que nos ayude a conservar esas buenas relaciones, ese amor hacia nuestros hermanos, esa fraternidad, ese respeto a nuestros líderes, ese respeto a las personas, esa honra a Dios, que permanezca siempre, que todos los días que nos levantamos podamos seguir confiando. Él vive, ayúdame, Señor. Tengo luchas, tengo pruebas, tengo debilidades, pero tú eres mi ayudador, tú eres mi fuerza, tú eres mi luz, tú eres mi protección, y Él nos va a ayudar siempre. ¿Por qué? Porque el enemigo no duerme, hermano. Nosotros dormimos en el culto de la tarde, pero el enemigo no duerme. Él pasa siempre tendiendo trampas.
¿Seguimos, hermano, o no? Nos vamos. Filemón capítulo 1, versículo 24. Acá hay otros hombres que fueron compañeros del apóstol Pablo de viajes misioneros. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ay, 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 ay. Si yo hubiera vivido en el tiempo de Pablo, yo hubiera querido ser un colaborador de Pablo. Quizás ni me hubiera visto ni me hubiera elegido. Porque hoy uno levanta la mano, yo quiero, y a uno ni lo ven. Pero imagínense estos hombres que tienen la oportunidad, hermano, de acompañar a los viajes misioneros, a la plantación de iglesia, y poder sentarse a escuchar los discursos de un hombre que era todo sabiduría. O sea, Pablo es el que impone la doctrina a la iglesia. Y fluía, hermanos, por el Espíritu. Pablo daba palabra, consejos, instruía a la iglesia. Era algo emocionante sentarse por horas a escuchar los discursos de Pablo. No era solo para viejos, era para toda clase de personas y edades. Tanto así que un joven logró escucharle por 3 horas, después se durmió y se cayó y se desnucó. No se desnucó, ¿verdad? Pero a usted le puede pasar y sigue durmiendo. Demas. Y este Demas, si usted lo lee de una manera diferente, es para los demás. Trabajó con Pablo. Viajó con Pablo. Fue elegido por Pablo. Pero vea lo que pasa en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 10. Wow. Ahí viene el hermano Pablo con toda su comitiva de misioneros. Pasen adelante, por favor, hermanitos. Primera fila es todo el equipo de Pablo. Usted basta que anduviera con Pablo y pensaban que usted tenía la mente de Pablo. Porque dime con quién anda y te diré quién eres. Si no viene el apóstol Pablo a predicar, ¿nos puede predicar Demas? Claro que sí. Convive con él. Ha absorbido todo de él. A este grado de hacerlo. Era un privilegio. Porque Demas, dice Pablo acá a Timoteo, me ha desamparado. ¿Y por qué había desamparado las misiones y al apóstol Pablo? Porque por ahí cuando tenían descanso se iban al cine. Porque cuando no hay culto en la iglesia, no le digo dónde se va, pero de seguro que andamos metidos en el mundo. No pecando, pero viendo. Hay unos pajaritos que se paran en el ramo. Tanto ve que cuando siente allá en El Salvador, ¡pah!, lo derriban y se lo comen asado. Se desvió Demas. ¿Cuánto tiempo se necesita para amar? En todas las áreas. Recién se conocieron los muchachos y dicen, ay, es que nos amamos. Bullardi. Nadie puede amar de la noche a la mañana. Los cristianos nos convertimos y ya debemos amar por mandamiento. El amor va creciendo a través de un proceso. Ya se lo he dicho un montón de veces. Los novios vienen al altar amándose. No, vienen enamorados. Pero para amarse necesita 25 años de matrimonio. Y haber pasado una serie de dificultades, de contiendas, y siguen juntos. ¿Por qué? Porque nos amamos. Pero si vemos todos los defectos, ¿qué hace junto a ese hombre? ¿Por qué no se separan con todo lo que les ha pasado, que él ha hecho o lo que ella ha hecho? Hay motivos, razones y hasta principios bíblicos. ¿Para qué? Pero ¿y por qué siguen juntos? Porque nos amamos.
O sea, después de varios años ya es amor. Se necesita un largo periodo para aprender a amar. Yo amo a todos los hermanos. Bullardo. Vamos a lo más hacer, nos apegamos a la gente más que más congenia con nosotros, le atendemos mejor, la recibimos mejor, estamos siempre juntos, nos sentamos juntos en la iglesia, vamos a agarrar la mesa juntos, usted hace cora, yo espero acá, y ahí está juntos y se están viendo la cara. Pero si de repente llegó la otra persona con la cual no y se sentó por ahí, ay, Dios le bendiga, hermana, si hay puesto. Ahí, vea si conversa con el otro, porque con nosotros no, Entonces nosotros estamos en un largo camino aprendiendo a amar. ¿Usted cree que yo los amo a todos ustedes? Ella dice que sí. Tú vienes desde allá y yo te he soportado un montón, no sé ni por qué te estoy soportando. Pero cada vez que yo le digo, lo amo, estamos declarando, profetizando y demostrando que estamos en el camino de perfeccionar este amor individual para cada persona. Hay cosas que todavía se dificultan tragarlas, aceptarlas en ciertas personas, pero nuestro mandamiento es amar. Y voy a aprender a superarla. De seguro usted no va a cambiar, hermanos que están orando por mí hace 20 años y sigo siendo el mismo. Señor, cambia, mi pastor, Señor, cambia. El Señor no lo ha cambiado. O quizás ya me cambió, el problema está en ellos. Puede ser. Pero es toda una vida, hermano, aprender a amar. Y ahí vamos, amándonos. Pero entonces dice que, le dije, ¿cuánto tiempo se necesita para amar? No es que un día, ¿verdad? Demas dijo, ¿sabes qué? Hoy tenemos libre, yo me voy al mundo. Y dice, ¡ay, qué lindo este mundo! ¡Chao, Pablo! No. Lo que está diciendo es que lo abandonó, que aprendió a amar al mundo. Tanto frecuentamos, tanto vamos. ¿Por qué no nos gustan las predicaciones de exhortación? Congréguese, hermano, busque de Dios, traiga a su familia, deje de afanarse. La gente se molesta si se deje de andar trabajando fijo, deje un tiempo para Dios, traiga a su familia. Hay personas que salen mal de las iglesias porque no les gusta eso. Pero lo que te queremos evitar es que entre más tiempo pasas en el mundo, tu corazón se va inclinando a ese sistema de vida del mundo. El cual no me congrego, por el cual no me integro a la iglesia, es porque hay partes de mi vida que están inclinadas a ese bendito mundo, que no es nada de bendito. Pero eso nos atrae, eso nos tiene. Díganos de viaje, hermanos, podemos ir a tal, sí, ¿dónde vamos a ir? ¿Cuándo vamos a ir? Pero si yo le digo, hermanos, vamos a ir a evangelizar, nadie llega. ¿Verdad que estamos en serios problemas? Si no hay una interacción en la iglesia donde Dios me ha llevado, en la cual yo soy parte y meterme a las actividades de la iglesia, yo veo la mayoría de hermanos que si hay graduación del instituto, vienen 5 gatos. Si hay bautismo, vienen otros 5 gatos. Si hay cualquier actividad que tiene la iglesia, todo el mundo vive desinteresado, como que si no son actividades de su iglesia. Y como excusa, las actividades que tenemos en el mundo, que las podíamos expostar, las podíamos cambiar con fin de yo ser parte de la actividad de mi comunidad cristiana, de mi iglesia. Pero ¿por qué no lo hago? Las excusas no es ni por el trabajo ni por la actividad que tenía. La cosa es que el hombre, entre más tiempo pasa afuera, tiene inclinación a las cosas del mundo. Y aunque no diga amén, es verdad. Terminó dejándolo porque amó. Y se ha ido, dice, a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pero los otros se iban de misión. Pero él
Si había, iba a disfrutar. Se fue al mundo, hermano. ¿Cómo terminó este hombre? Mal. Eso es tremendo. 1 Timoteo 6:1. Y acá vamos cerrando. Acá hay otro problema grave en estos dos hombres. Himeneo y Alejandro. Primera de Timoteo. Perdón, ¿qué le dije? No, hermanos, perdón. 1:6. Hay agua tribular a la hermana allá de producción. 1:6. De las cuales, dice Pablo, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana, ¿qué? A vana palabrería. Versículo 18. Se apartaron, se desviaron. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Sigamos. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Había un problema de ciencia, de los cuales dice son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué, dice, a Satanás. Qué tremendo esto, hermano. ¿A quién los entregó? ¿Ha visto entregar, hermanos, a Satanás? Era tremenda la falta, para que aprendan a no blasfemar. Pero acá salen a luz en estos dos hombres que eran compañeros del apóstol Pablo en sus misiones, en el trabajo, escogidos. Hay una palabra que tiene que ver con desviarse en el versículo 6 que estábamos leyendo. Ahí usted lo tiene, póngalo por favor, 1:6. ¿Lo encontró? Sí, ¿verdad? De las cuales cosas, desviándose, algunos se apartaron a vana palabrería. Versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Decía ayer a los hermanos que ayunan, los hombres, estuvimos acá. Y eso lo enseñan los maestros también en el Instituto Bíblico. Conversando con el pastor Eduardo, también siempre hace referencia a eso. Y los grandes hombres del ayer siempre hacen mención de eso. Si no tienes nada que hablar, no hables. Porque ministrar personas no es hablar por hablar. Si no estás en grado de manejar un tema de lo que vas a predicar y no sabes si eso es verdad, no predique. Porque no es porque lo escuché o porque otro lo ha predicado, porque otro lo dijo, no tiene nada. Si usted no lo entiende, no se mete en problemas. Abiertamente mi corazón siempre les ha dicho, será difícil que ustedes me escuchen un mensaje de Apocalipsis. ¿Por qué no me predica sobre Apocalipsis? Porque hay un montón de muñecos y dibujos, imágenes y figuras que yo no entiendo nada. De repente por ahí a través de la enseñanza y el estudio, bueno, ya están estudiando Apocalipsis, ¿no? Y están aprendiendo. Pero en la predicación hay mucha alegoría y mucha falsedad. Cuando el predicador comienza a manipular el tema saltando, vamos a tal versículo, vamos a tal versículo. Eso no tiene nada de asentamiento bíblico. Estudio sistemático. Un estudio directamente de libro. Mencioné ese libro solo para decirle que hay cosas y hay temas, hermano, que si no estamos en grado de hablar, no hablemos.
Hable cosas sencillas, cosas que se entienden. Queriendo ser doctores, el versículo, estos hombres se desviaron. Cuando nosotros queremos impactar, buscando temas, buscando sermones, buscando enseñanzas con el fin de que vean la revelación y el significado de todo esto, vamos a decir cosas y a declarar cosas que lo leemos en una variedad de diccionarios que existe. Y que la mayoría de algunas cosas de esas son falsas. No es verdad que ese nombre dice eso o esa palabra dice eso. Y dice que ellos se desviaron, apartándose por la vana palabrería, porque creían ser maestros, creían ser doctores de la ley. A mí el Señor me llamó al pastorado y tengo seria dificultad para entender muchas cosas. Y yo considero que Jesús constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero según entiendo la Biblia, el apóstol, porque existe el apostolado todavía, desarrolla una capacidad dada por Dios para poder ejercer ese ministerio y poder ayudar a los otros ministerios a consolidar la iglesia de Cristo. No es porque cualquier loco venga y te ordene apóstol, porque tú tienes 1000 miembros y una iglesia bien grande y de repente usted no sabe ni cómo desarrollar un pequeño tema y comienza a decir cosas que tuercen la doctrina de la iglesia, que tuercen la verdad. Por eso dice que se desviaron, hermano, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Usted va a escuchar predicadores en su alegoría que dice, y así es, y se va a ir al diablo, y la gente, amén, dice. A veces uno no, la Biblia ve la Biblia y dice, no está diciendo eso la Biblia. Pero se afirma, entonces viene, hermano, la palabra que se resalta acá es desviarse. Esto indica que las personas pueden caminar recto, pero hay que luchar para caminar recto porque nos podemos desviar. Si no sabemos, si no conocemos bien el tema, no afirmemos. Porque no solamente dañamos nuestra conciencia, porque este es problema de conciencia. Eso es lo que está diciendo Pablo y le dice a Timoteo, cuida tu conciencia, no hagas como aquellos que no cuidaron su conciencia, cuídala. La conciencia es el estar consciente de que cuando yo digo algo duro, no solamente me estoy dañando yo, estoy dañando a la persona que me escucha y estoy dañando la iglesia de Cristo. Estoy torciendo el evangelio. Y eso es una culpa de conciencia que el hombre va a llevar. No importa que la gente me aplaudió o que la gente me gustó. Por eso es que de repente que a la gente no le gusta, pero si son verdad, que interesa que no le guste. Pero no es por los aplausos, dice, eso le gustó a la gente, eso le voy a dar. No, es cuestión de conciencia. Si eso no es verdad, yo no se lo doy. Y aunque usted quiera aplaudir, porque no podemos desviarnos. El 18, naufragaron. Otra palabra. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. 19, manteniendo la fe y la buena conciencia, manteniendo la fe, desechando, dice, la cual naufragaron. En cuanto a la fe, algunos, que son aquellos que está mencionando, a Himeneo y a Alejandro, naufragaron. Se salieron del lugar seguro. ¿Usted sabe lo que es naufragar? Bueno, así bruscamente es irse de a pique. Se hunde con todo y la barca. ¡Bah! Se perdió. Tremendo, hermano. Póngase de pie, por favor. Tremendo. Naufragar y desviarse son dos palabras que pasó en la vida de estos dos hombres.
Yo sé que todo cristiano y todo predicador, siempre lo primero que tenía ganas era predicar, predicar y predicar. Y eso está bien, está bien. Pero si usted recibe eso de Dios, estudie, 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 siéntase, aprenda de los demás, sean estos superiores a usted o sean inferiores, no importa, siéntese y aprenda. Nunca se termina de aprender. Y si es algo humano, pues hágalo como quiera, pero este evangelio no es humano. No lo puedo agarrar a mi manera ni torcerlo a mi manera. Tiene sus principios de Dios. Tiene sus reglas a las cuales yo me tengo que someter. Entonces se desviaron, naufragaron, se salieron del lugar seguro para navegar por las aguas y así terminaron hundiéndose, hermanos, y perdiéndose. Póngame Salmo 119. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y ilumina mi camino. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Cuántos anhelan que Dios ilumine siempre su camino? No es el camino cuando, Señor, me voy a levantar a trabajar, ilumina mi camino. No. Yo quiero que Él ilumine de la fe. Porque mi mente es muy frágil y tiene tendencia a escuchar mucho y a querer asimilar todo lo que escucha. Por eso Pablo dijo que la primera pieza que uno se pone en la armadura que protege el casco de la salvación, porque protege tu mente. El campo de batalla de Satanás es acá. Quiere confundir, quiere meter idea, quiere llevar al hombre a la perdición, a desviarse. Por eso el hombre se pone el yelmo. Nadie me la puede cambiar. Lámpara es a mis pies tu palabra. Esto también refleja que no dependo de otra cosa, sino de tu palabra. Y todo aquel, porque Dios ha hablado, hermano, en muchas generaciones, y todos aquellos que le han escuchado, siempre les ha ido bien. Josué 1:7. Todos los que le han escuchado, siempre les ha ido bien. Solamente esfuérzate. No es un derramamiento de energía por querer conquistar algo. El esfuerzo tiene que ver con la valentía, con el sometimiento. Esfuérzate. Hay cosas que no las queremos creer, hay cosas que no las queremos aceptar, hay cosas que no las queremos vivir, pero sométete bajo la mano y Él te ayudará. De eso habla cuando dice esfuérzate y sé muy valiente. ¿Quieres ser sabio? No pare de aprender. No de los grandes, hasta de los que son más pequeños que usted. Si quiere aprender, yo le decía a los hermanos, yo he sacado una licenciatura acá en el Instituto Bíblico con mi esposa y he estado sentado escuchando a los maestros del Instituto Bíblico. Y a ellos Dios nos ha usado para tenerlos acá enseñando. Quizás Dios nos ha bendecido ministerialmente más a nosotros que a ellos, pero nosotros nunca vimos eso. Lo que vimos fue la oportunidad de aprender. Y hemos estado sentados escuchando a Julio, escuchando a Daniel, cuando venimos y conversamos cosas, a su esposa y a todos los maestros que han pasado por el Instituto Bíblico, de una u otra manera ha influenciado en nuestra vida. Y quizás ministerialmente nosotros podemos ser superior a ellos, pero en el tiempo de aprender no importa quién te va a enseñar. Aprende. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pero se necesita valentía, porque el hombre se llena de orgullo y de soberbia. ¿Y estará en grado esta persona de enseñarme a mí? Eso es soberbia. Eso es orgullo.
Todos están en grado de enseñar. Cuando de repente nos dice algo que dice, wow, yo eso no lo sabía. Le voy a contar algo rapidito. Yo estaba conversando con el pastor Eduardo. Yo lo admiro al hombre, gloria a Dios, por todo lo que Dios le ha dado, por su ministerio, su trayectoria. Nunca me atrevería a darle un consejo. No, si Dios me lo pone, me mantengo al margen. Y un día conversando, porque siempre conversamos cuando salimos de la Biblia, de algo. Y entonces comenzamos a hablar de las estrategias que Dios da a los ministerios. Y entonces hablábamos un poco y yo le decía, fíjese que las estrategias las da Dios. Encontramos que no hay estrategias que se hayan repetido. Le dije, Dios le dio una estrategia a Josué para que fuera a marchar alrededor del muro, y marchó y los muros se cayeron. Y a nadie más le ha dado esas estrategias. Y el pastor se me quedó viendo y me dice, ¿de verdad, pastor? Nunca lo había visto ese punto de vista. Y yo me sentí como halagado, contento, porque dice, ¿pude darle algo que este hombre no lo había visto así? A su nivel, uno se siente chiquitito, pero todos podemos aprender de los demás. Sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha mandado. Acá no habla de Dios, habla de Moisés. Para que te sometas a Moisés, para que te sometas a mi líder. No te apartes de esa ley que Moisés te ha dado. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Todo te va a ir bien, todo te va a ir bien. ¿Sabía usted, hermano, que la ley mosaica no la da Dios, la da Moisés? Por eso se llama ley mosaica. La ley para Israel no se la dio Dios a Israel, se la dio Moisés al pueblo. Y a quien tienen que obedecer los israelitas es a lo que dijo Moisés. Y uno de los más fieles a Moisés fue Josué. Pasara lo que pasara, estuvo siempre fiel. Aún después de ser ungido, estuvo fiel. Hermanos, gloria a Dios como comenzamos. Gloria a Dios por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Hemos vivido experiencias lindas, pero pidámosle al Señor que nos ayude a terminar bien nuestros días. Cierre sus ojos y ore juntamente conmigo.